Una niña de la calle ayuda a una señora en sus últimos suspiros. Lo que ella le dice cambiará su vida para siempre. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like. Y sé parte de mi sueño también. El frío se aferraba a las calles como una manta invisible, pero helada. Sofía, de apenas 11 años, caminaba descalza entre los restos de basura que el viento arrastraba de un lado a otro. Su cabello, enredado por días sin cuidados, caía sobre su rostro pálido y sucio. La ciudad, indiferente y ajena a su presencia, seguía con su ritmo, mientras ella se deslizaba por las sombras, buscando comida o refugio, lo que apareciera primero. Había aprendido a no esperar mucho de la vida. Desde la muerte de sus padres en aquel trágico accidente, la calle se convirtió en su hogar, y su única lección fue la supervivencia. Sofía había conocido el hambre, el miedo y, sobre todo, la soledad. Nadie le tendía una mano. Nadie la miraba 2 veces. Pero, a pesar de todo, sus grandes ojos oscuros mantenían una chispa de bondad que aún no se había apagado. Pasó frente a una tienda de comestibles y observó con envidia cómo una madre y su hijo salían cargados de bolsas. Sofía recordó vagamente cómo solía ser su vida antes del accidente, cuando tenía una cama, ropa limpia y comida caliente. Ahora, esos recuerdos parecían pertenecer a alguien más, una vida que nunca volvería. Siguiendo su instinto, se dirigió hacia el parque abandonado. Ese lugar, aunque desolado, era su refugio habitual cuando no tenía otro lugar donde ir. Al menos allí, los árboles secos y los bancos oxidados ofrecían un poco de privacidad en medio del caos urbano. Mientras caminaba por el parque, escuchó algo que no esperaba, un quejido débil. Curiosa y cautelosa, Sofía se acercó al origen del sonido. En una esquina oscura, escondida tras un viejo banco, encontró a una anciana tirada en el suelo. La mujer, con el cabello gris y fino, apenas respiraba. Su rostro arrugado mostraba una vida larga y dura, y sus ojos, aunque apagados, reflejaban la sabiduría de los años. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se acercó. ¿Está bien?, preguntó en voz baja, sin saber si la anciana la escuchaba. La mujer intentó moverse, pero el dolor la mantenía inmóvil. Apenas pudo abrir la boca para murmurar algo inaudible. Sofía, aunque acostumbrada a cuidar de sí misma, sintió una inexplicable conexión con ella. Algo en esa fragilidad le recordó su propia soledad. «Voy a buscar ayuda», dijo, aunque no sabía si encontraría a alguien dispuesto a ayudar. Por un momento, Sofía pensó en seguir su camino. Después de todo, la vida en la calle la había enseñado a cuidar de sí misma antes que de otros. Pero algo en la mirada de la anciana la detuvo. No podía abandonarla allí. Se levantó rápidamente y comenzó a correr por las calles, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera ayudar. Pasó por una serie de personas, pero todos la ignoraron o la miraron con desconfianza. Era solo otra niña callejera para ellos. Nadie parecía querer involucrarse en los problemas de los demás. Finalmente, después de varios intentos fallidos, encontró a una joven repartiendo comida a personas sin hogar cerca de un refugio. Sofía se acercó, desesperada. «Por favor», rogó. «Hay una señora mayor. Está muy mal. Necesita ayuda». La joven, que parecía ser voluntaria del refugio, la miró con desconfianza al principio, pero algo en la urgencia de la niña la convenció. «Muéstrame dónde está», dijo finalmente. Sofía la condujo rápidamente de regreso al parque, rezando internamente para que la anciana siguiera viva. Cuando llegaron, la anciana estaba todavía consciente, pero mucho más débil que antes. Apenas podía abrir los ojos. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo la joven voluntaria, mientras sacaba su teléfono. Pero la anciana movió la cabeza ligeramente, negándose. «No. No es necesario», susurró con voz apenas audible. Sofía se inclinó hacia ella, desesperada por entender lo que decía. Sabía que la anciana estaba en sus últimos momentos, pero también sentía que tenía algo importante que decir. «¿Qué quiere decir?», le preguntó, con lágrimas en los ojos. La anciana la miró directamente,
con una intensidad que Sofía no había visto antes. Y entonces, con su último aliento, pronunció unas palabras que cambiarían la vida de Sofía para siempre. Tu madre era fuerte. Siempre supo que tú también lo serías. No olvides quién eres. Sofía se quedó inmóvil, procesando esas palabras mientras la anciana cerraba los ojos para siempre. La joven voluntaria, llamada Lucía, trató de consolarla, pero Sofía estaba atrapada en un torbellino de emociones. ¿Cómo conocía a aquella mujer a su madre? ¿Qué sabía de su pasado? Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza mientras las lágrimas caían silenciosamente por su rostro sucio. Lucía, viendo la conmoción de Sofía, le ofreció algo más que un pañuelo. Ven conmigo, le dijo suavemente. En el refugio podemos darte un lugar donde dormir y comida caliente. Sofía, aún impactada por las palabras de la anciana, miró a Lucía con desconfianza al principio. Había aprendido a no confiar en los demás, pero algo en la amabilidad de la joven y la intensidad de lo que acababa de vivir la impulsó a aceptar. Tomó la mano de Lucía y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien la guiara hacia un lugar de esperanza. Pero las palabras de doña Teresa seguían resonando en su mente, recordándole que su destino no estaba sellado, que había algo más en su pasado que debía descubrir. Mientras caminaban hacia el refugio, Sofía sabía que su vida había cambiado para siempre. Ahora tenía preguntas que no podía ignorar, y un nuevo camino por delante, uno que la llevaría a descubrir más sobre quién era realmente. El refugio se alzaba discreto en medio de la ciudad, casi imperceptible para quienes no conocían su existencia. Sofía entró detrás de Lucía, sintiendo la incomodidad de estar rodeada de gente por primera vez en mucho tiempo. El interior era sencillo, con paredes blancas y muebles desgastados pero limpios. El bullicio de personas que venían y se iban le resultaba extraño, casi ajeno, como si ella no perteneciera a ese mundo de rostros anónimos. Mientras caminaba por el pasillo, observaba a la gente sentada en las mesas del comedor común. Algunos hablaban entre ellos, otros comían en silencio. A pesar del ruido, había un ambiente de resignación en el aire. Para muchos, ese lugar era lo más cercano a un hogar. Para Sofía, era un territorio desconocido. Cada paso la hacía sentirse más pequeña, más vulnerable. Lucía la condujo a una habitación al final del pasillo. Era pequeña, con 2 literas y una mesa vieja. No había mucho más que eso, pero para Sofía, acostumbrada a la dureza de las calles, se sentía como un lujo. Lucía le sonrió, intentando tranquilizarla. No es mucho, pero aquí estarás a salvo, le dijo con una calidez que Sofía no recordaba haber experimentado desde que perdió a sus padres. Sofía asintió en silencio, sin saber qué decir. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. Las palabras de doña Teresa aún resonaban en su mente, pero el cansancio le impedía procesarlas por completo. Lucía pareció entender su silencio y la dejó descansar, prometiéndole que más tarde le llevaría algo de comer. El silencio de la habitación fue un alivio para Sofía. Se tumbó en la cama, sintiendo la suavidad del colchón bajo su cuerpo por primera vez en mucho tiempo. Cerró los ojos, esperando que el sueño la alcanzara rápidamente, pero su mente seguía inquieta. La imagen de doña Teresa, con su último suspiro, la perseguía. Cuando finalmente se quedó dormida, sus sueños fueron una mezcla caótica de recuerdos y confusión. Vio a su madre, con el rostro borroso, caminando hacia ella, pero cada vez que intentaba alcanzarla, algo la detenía. En sus sueños, las palabras de doña Teresa volvían una y otra vez. Tu madre era fuerte, tú también lo eres. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la luz tenue que se filtraba por la pequeña ventana indicaba que ya había anochecido. Sentía hambre, pero lo que más la atormentaba era la incertidumbre. ¿Cómo podía esa anciana saber algo de su madre? ¿Por qué sus palabras la habían afectado tanto? Decidió salir de la habitación para despejarse. Caminó por los pasillos vacíos del refugio, sintiendo el eco de sus pasos en las baldosas desgastadas. Encontró el comedor casi desierto, excepto por un hombre sentado en una de las esquinas,
con la cabeza baja y los hombros caídos. Parecía ausente, perdido en sus propios pensamientos. Lucía apareció detrás del mostrador, y al verla, le sonrió. ¿Te sientes mejor?, le preguntó, acercándose con un plato de sopa caliente. Sé que ha sido un día largo. Sofía tomó el plato y asintió, agradecida pero sin palabras para expresar lo que sentía. Mientras comía en silencio, no pudo evitar notar al hombre que seguía en la esquina. Algo en su postura la intrigaba, como si estuviera cargando con un peso invisible, algo que Sofía conocía bien. Lucía notó su curiosidad y le susurró. Se llama Carlos. Lleva tiempo aquí. No habla mucho, pero es un buen hombre. Solo ha tenido una vida difícil. Sofía asintió nuevamente, pero no dijo nada. No le gustaba la idea de acercarse a desconocidos. Había aprendido a mantenerse al margen de los demás para evitar problemas. Sin embargo, algo en la mirada de Carlos, cuando alzó los ojos por un breve instante, le recordó que no era la única en ese lugar que llevaba cicatrices del pasado. Los días pasaron con lentitud, y aunque Sofía intentaba adaptarse al refugio, sentía que no encajaba del todo. Las noches eran las peores. El silencio le recordaba demasiado las noches frías que había pasado en las calles, sola con sus pensamientos. A menudo se despertaba en mitad de la noche, invadida por recuerdos de su vida anterior, de sus padres. Sobre todo, de las palabras de doña Teresa. Una tarde, mientras Lucía estaba ocupada con las tareas del refugio, Sofía decidió explorar un poco más allá. No tenía un plan claro, pero la necesidad de respuestas la empujaba. Sus pasos la llevaron de nuevo al comedor, donde encontró a Carlos sentado en su esquina habitual. Esta vez, él la vio acercarse. ¿Buscas algo?, preguntó sin levantar mucho la voz, pero con una nota de curiosidad. Sofía lo miró por un momento, sin saber cómo responder. Finalmente, decidió ser honesta. Solo, pienso en lo que esa anciana me dijo antes de morir. Dijo, sintiendo que las palabras pesaban en su pecho. Carlos no dijo nada de inmediato, pero sus ojos la observaban con una mezcla de interés y comprensión. Sabía lo que era cargar con un peso emocional. Finalmente, habló. A veces, las palabras de los muertos nos siguen más tiempo que los vivos, comentó, más para sí mismo que para ella. Sofía se sorprendió. No esperaba una respuesta tan profunda. Pero, antes de que pudiera preguntar más, Carlos cambió de tema, aunque no del todo. Este lugar es solo un refugio temporal. No te apegues demasiado, dijo en voz baja. La verdadera lucha está ahí afuera, donde aprendemos quiénes somos realmente. Sofía lo miró, intentando comprender el significado detrás de sus palabras. ¿Acaso él también estaba huyendo de algo? Pero antes de que pudiera indagar más, Lucía apareció. «Ah, te estaba buscando», exclamó, interrumpiendo el momento. «Ven, quiero enseñarte algo». Sofía se levantó de inmediato, dejando a Carlos con sus pensamientos. Lucía la condujo a una pequeña sala donde había guardado algunas pertenencias de los residentes anteriores del refugio. Entre ellas, le mostró un viejo diario que había encontrado entre las cosas de doña Teresa. «Pensé que esto podría interesarte», dijo, extendiéndole el diario con delicadeza. Sofía lo tomó con manos temblorosas. No esperaba encontrar algo así. Al abrirlo, reconoció la letra temblorosa de la anciana. No podía creer lo que veía. Las primeras páginas hablaban de momentos cotidianos, pero conforme avanzaba en su lectura, encontró menciones que le erizaron la piel. Doña Teresa mencionaba a una joven madre con una niña pequeña, alguien que Sofía solo podía asumir que era su propia madre. Su corazón latía con fuerza mientras leía cada palabra, buscando alguna respuesta, algún indicio de por qué esa anciana la había mencionado en sus últimos momentos. Pero antes de llegar a la revelación que esperaba, Lucía la interrumpió. «Hay algo más», dijo suavemente. Cuando la ambulancia llegó, encontraron esta carta en la mano de doña Teresa. «Creo que es para ti». Sofía tomó la carta con cuidado, como si fuera el objeto más frágil del mundo. Se quedó en silencio, con la mirada fija en el sobre. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar,
pero no estaba segura de si estaba lista para lo que vendría después. Sofía sostenía la carta en sus manos, su cuerpo inmóvil como si el más mínimo movimiento pudiera romper el delicado papel que contenía respuestas a las preguntas que la atormentaban. El nombre de doña Teresa estaba escrito en la esquina del sobre, y al verlo, sintió una mezcla de temor y curiosidad. No se atrevía a abrirlo. Parte de ella no quería saber lo que esas palabras podían revelarle. Pero, otra parte, más fuerte, más decidida, necesitaba conocer la verdad. Lucía observaba desde el otro lado de la habitación. No quería presionar a Sofía, entendía lo que significaba ese momento para ella, pero la urgencia de entender todo lo que envolvía a doña Teresa, y su posible conexión con la vida de Sofía, pesaba en el aire. Con un gesto de apoyo, Lucía dijo: «Tómate tu tiempo. Estoy aquí cuando estés lista». Sofía asintió, aunque sus pensamientos estaban muy lejos. Con un suspiro profundo, finalmente deslizó sus dedos para abrir el sobre. Dentro, la letra temblorosa de doña Teresa cubría el papel de forma irregular, como si escribirlo le hubiera costado mucho esfuerzo. La niña comenzó a leer en silencio, cada palabra profundizando su confusión y su tristeza. «Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Sé que lo que te dije en mis últimos momentos te habrá dejado con preguntas, y quiero darte algunas respuestas, aunque temo que no todas las que buscas. Conocí a tus padres hace muchos años, antes de que nacieras. Fue en circunstancias que no debieron ocurrir, y lo que sucedió después cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre. Hay algo que hice, algo de lo que me he arrepentido cada día. Fui parte de un accidente que te dejó sin familia. No era mi intención, pero eso no cambia el resultado. Por eso quise acercarme a ti, para encontrar alguna forma de redención. Aunque quizás sea tarde para perdonarme, espero que puedas entender mi dolor». Las palabras se detenían ahí. Sofía sintió como su corazón se aceleraba. El peso de la carta en sus manos parecía aumentar con cada segundo. No podía creer lo que acababa de leer. Doña Teresa había sido, de alguna forma, responsable del accidente que la dejó huérfana. El vacío en su estómago se transformó en un nudo de angustia, mientras el recuerdo de aquella noche volvía con fuerza a su mente. No tenía todos los detalles, pero la verdad estaba clara. La mujer que había intentado salvar estaba conectada de una manera oscura con su pasado. Lucía, que había estado observando en silencio, notó el cambio en la expresión de Sofía. Se acercó lentamente, colocando una mano suave en su hombro. «¿Qué dice la carta?», preguntó en un susurro, aunque ya temía la respuesta. Sofía no pudo hablar de inmediato. Solo extendió la carta hacia Lucía, sus ojos fijos en el suelo, mientras luchaba por procesar lo que acababa de descubrir. Lucía tomó la carta y mientras leía, una expresión de incredulidad y tristeza se dibujó en su rostro. Cuando terminó, levantó la vista hacia Sofía. «No puedo imaginar lo que estás sintiendo ahora mismo», dijo con voz suave, «pero recuerda que no tienes que lidiar con esto sola. No estás sola, Sofía». Sin embargo, la niña se sentía sola, más sola que nunca. Las palabras de Lucía, aunque bien intencionadas, no podían llenar el vacío que ahora sentía. Todo lo que pensaba conocer sobre su pasado se estaba desmoronando. Se levantó de la silla de golpe, el sonido de la madera chirriando en el suelo. Necesitaba aire, espacio para pensar. «Voy a salir», dijo, evitando la mirada de Lucía. «Está bien. No te alejes demasiado, por favor», respondió Lucía, preocupada pero sabiendo que Sofía necesitaba tiempo. Sofía salió del refugio y caminó sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, cada paso resonando en su mente como un eco vacío. Se dirigió sin darse cuenta hacia el parque abandonado, el lugar donde había encontrado a doña Teresa por primera vez. El sol comenzaba a esconderse tras los edificios, bañando todo con una luz tenue, casi melancólica. Sofía se sentó en el mismo banco donde se había detenido aquella tarde y dejó que los recuerdos fluyeran. ¿Cómo podía asimilar todo esto? Las palabras de doña Teresa resonaban en su cabeza. Había sido responsable del accidente, pero también había buscado redención al final de su vida. Sofía no sabía si podía perdonarla,
ni siquiera si debía hacerlo. Había perdido todo lo que amaba por culpa de esa mujer, y ahora estaba atrapada entre el dolor y el remordimiento de alguien que ya no estaba viva para enfrentar las consecuencias. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, una voz familiar interrumpió el silencio. No creí que te encontraría aquí. Sofía levantó la vista para ver a Carlos, el hombre que siempre se sentaba solo en el comedor del refugio. Su presencia era inesperada, pero no molesta. En cierto modo, su llegada era oportuna. Carlos se sentó a su lado en el banco, sin decir nada al principio. Sabía que las palabras no siempre eran necesarias. Lucía me dijo que saliste corriendo, añadió finalmente. ¿Quieres hablar de lo que sea que te está molestando? Sofía dudó por un momento, pero luego decidió contarle lo que había descubierto en la carta. Mientras hablaba, se dio cuenta de lo extrañamente liberador que era compartir sus pensamientos con alguien más. Carlos, con su expresión serena y sus ojos cansados, la escuchaba en silencio, sin interrumpirla. No sé si puedo perdonarla, admitió Sofía cuando terminó. Parte de mí quiere odiarla, pero otra parte, no estoy segura de nada. Carlos asintió, comprensivo. El perdón no es fácil. Te lo digo por experiencia. Pero no se trata de olvidar lo que sucedió. Se trata de liberarte del peso que llevas encima. A veces, aferrarse al odio solo te destruye por dentro. Sofía lo miró, buscando respuestas en sus palabras. Él hablaba desde la experiencia, desde un lugar oscuro que Sofía aún no conocía por completo. ¿Tú perdonaste a alguien?, preguntó con curiosidad. Carlos desvió la mirada, su expresión se endureció por un momento, como si reviviera un recuerdo doloroso. No siempre. Perdí a mi familia por errores que cometí, y aunque me ha costado mucho tiempo, he aprendido a perdonarme a mí mismo. Eso es lo más difícil. Las palabras de Carlos resonaron en Sofía. Se dio cuenta de que, aunque doña Teresa ya no estaba para recibir su perdón, ella tenía que decidir si cargar con el odio o encontrar una forma de seguir adelante. Era una decisión que solo ella podía tomar. El sol se había puesto por completo cuando Sofía se levantó del banco. Miró a Carlos, y por primera vez desde que lo conocía, le sonrió con gratitud. Gracias, dijo suavemente. Carlos asintió, comprendiendo que ese simple gracias contenía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Sofía comenzó a caminar de regreso al refugio, sintiendo que, aunque no había encontrado todas las respuestas, había dado un paso importante hacia adelante. El camino hacia el perdón y la redención sería largo, pero ya no estaba sola en esa travesía. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte cuando Sofía despertó, después de una noche inquieta. Había pasado gran parte del tiempo pensando en la carta de doña Teresa y en lo que ahora debía hacer. La verdad sobre el accidente que le arrebató a su familia era dolorosa, pero lo que más la perturbaba era la posibilidad de perdonar a alguien que ya no estaba. ¿Qué sentido tenía ofrecer un perdón que nunca sería escuchado? Con el primer rayo de luz colándose por la pequeña ventana de su habitación, se levantó lentamente y se dirigió hacia el comedor del refugio, donde Lucía ya estaba organizando las primeras tareas del día. Carlos, como siempre, estaba sentado en su esquina habitual, con una taza de café entre las manos. La expresión en su rostro era distante, pero al ver a Sofía entrar, levantó la vista y le dedicó una leve sonrisa. Lucía, al notar la presencia de Sofía, se acercó de inmediato. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una mezcla de preocupación y ternura en la voz. Sofía se encogió de hombros. No tenía una respuesta clara para eso. No lo sé, admitió, sintiendo el peso de la incertidumbre. Lucía asintió, comprendiendo que la situación no era fácil para una niña que, a tan corta edad, ya había enfrentado tantas pérdidas. ¿Quieres hablar de lo que descubriste?, insistió suavemente. Sofía miró a Lucía por un momento. Parte de ella quería hablar, pero otra parte quería mantener esos pensamientos enterrados, lejos del alcance de los demás. Finalmente, decidió que necesitaba consejo, y no podía cargar sola con esa carga. Doña Teresa, comenzó titubeante, fue parte del accidente que mató a mis padres. Las palabras salieron de su boca con dificultad,
pero una vez que lo dijo, se sintió extrañamente liberada. Lucía no mostró sorpresa, como si hubiera intuido algo. Simplemente esperó a que Sofía continuara. No sé qué hacer con esta información, prosiguió la niña. ¿Debería odiarla? ¿Perdonarla? Ya no está aquí, así que, no importa, ¿verdad? Lucía la miró con una expresión profunda de empatía. Sabía que Sofía estaba buscando una guía, una señal sobre cómo avanzar, pero también entendía que las respuestas no eran tan simples. No puedo decirte qué hacer, Sofía, dijo Lucía con calma, pero lo que decidas no es para ella. Es para ti. El perdón, si decides otorgarlo, no es solo para la persona que te hizo daño. A veces, es lo único que te libera del dolor. Sofía absorbió esas palabras en silencio. Sabía que Lucía tenía razón, pero también era difícil aceptar que el perdón podía ser una opción. Pasó la mirada de Lucía a Carlos, quien había estado escuchando en silencio desde su lugar. Carlos, ¿qué piensas?, preguntó inesperadamente. El hombre se enderezó en su asiento, claramente sorprendido por la pregunta. No era alguien que se abriera fácilmente, pero en Sofía veía a alguien que, como él, había sufrido más de lo que una persona de su edad debería. Se tomó un momento antes de hablar. El perdón no es una obligación, dijo finalmente. Yo tardé mucho tiempo en aprender eso. A veces, cargar con el odio parece más fácil. Pero con el tiempo, se convierte en una prisión que tú mismo construyes. Y te consume. Sofía lo escuchaba atentamente. Había algo en la manera en que Carlos hablaba que le transmitía autenticidad. Él hablaba desde la experiencia, desde un lugar de dolor que ella también conocía. ¿Entonces debo perdonarla para poder seguir adelante?, preguntó, buscando claridad. Carlos negó con la cabeza. No debes hacer nada, respondió. El perdón no es una cura mágica. Es una decisión. Pero si decides hacerlo, será porque quieres liberarte del peso, no porque sientas que le debes algo a esa persona. Sofía se quedó pensativa, procesando lo que había escuchado. Sentía que había aprendido algo importante, pero no estaba segura de cómo aplicarlo aún. Necesitaba espacio, tiempo para pensar. Lucía, comprendiendo su estado, le sugirió. Tal vez necesites ir al lugar donde todo comenzó. A veces, estar en el lugar de los hechos puede ayudarte a encontrar la paz. La idea de regresar al lugar del accidente, el lugar donde su vida cambió para siempre, la llenaba de miedo. Pero al mismo tiempo, sentía que era el paso necesario. Sofía asintió en silencio, sabiendo que la decisión ya estaba tomada. Más tarde ese día, Sofía emprendió el viaje hacia el lugar donde ocurrió el accidente. Las calles de la ciudad se sucedían con un aire de indiferencia, pero para Sofía, cada paso la acercaba más a un pasado que había intentado enterrar. Carlos decidió acompañarla, sabiendo que necesitaría apoyo, aunque no dijo mucho durante el trayecto. Cuando llegaron al sitio, Sofía se detuvo. El lugar ya no era como lo recordaba. El tráfico y el tiempo habían cambiado el escenario, pero en su mente, todo seguía igual. El sonido de los frenos, el golpe sordo, los gritos que nunca pudo olvidar. Se quedó allí, inmóvil, observando. Carlos la observaba a distancia, sin intervenir, dándole el espacio que necesitaba. Sofía cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Recordó el rostro de su madre, la última sonrisa que le dedicó antes del accidente. Recordó la confusión, el miedo, el dolor. Y recordó las palabras de doña Teresa, tanto en vida como en la carta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, abrió los ojos. Miró el lugar una última vez y respiró profundamente. No sentía que todo su dolor se hubiera desvanecido, pero sí sentía una pequeña chispa de alivio. No podía cambiar lo que había sucedido. No podía deshacer el pasado. Pero podía elegir cómo vivir a partir de ese momento. Carlos se acercó a ella lentamente. ¿Estás lista para volver?, preguntó con voz suave. Sofía asintió. Sabía que el camino hacia la sanación apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente atrapada en su dolor. Cuando regresaron al refugio,
Lucía los esperaba en la entrada, ansiosa por saber cómo había ido todo. Sofía la miró y, aunque no dijo nada de inmediato, su expresión lo decía todo. Había dado un paso importante, y aunque el proceso de sanación sería largo, estaba dispuesta a seguir adelante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Sofía se dio cuenta de algo que nunca antes había considerado. Su vida no tenía que estar definida por la tragedia. A pesar de todo lo que había perdido, aún tenía la oportunidad de construir algo nuevo. Recordó las últimas palabras de doña Teresa y aunque no sentía que había alcanzado un cierre completo, sí entendía que el perdón no era para ella, sino para liberar su propio corazón. Con esa resolución en mente, se permitió descansar, sabiendo que había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Uno lleno de esperanza, aprendizaje y, sobre todo, la posibilidad de redención. Si te gustó este vídeo y crees en el poder de las buenas acciones, deja tu like y suscríbete. Juntos podemos compartir más historias que tocan el corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.